¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos el día de hoy con el gran escritor Paco Ignacio Taibo II. Nos abrió las puertas de su casa y estamos muy agradecidos, Paco. Gracias por recibirnos. Un placer. Pues quisiera empezar, Paco, por platicar contigo un poco de tu vida personal. Hoy en día está en boga de todos el tema de la migración y al final del día tú eres un migrante, migraste de España, de Gijón, España, a México a los 8 años. Así es que creo que nos gustaría saber qué te encontraste de México a esa edad, cuando llegaste a México de los 60s, finales de los 50s. ¿Cómo viste la sociedad mexicana? ¿Cuál fue tu experiencia? En principio la sorpresa para un niño de 9 años que tenía cuando mi familia emigró, 30 días en barco. Era el fin del mundo, era como ir a la luna y no volver. De hecho, era un viaje en el que no ibas a regresar jamás. Y entonces las sorpresas desde tocar América, tocamos América por Cuba, luego subimos a Nueva York y bajamos a Veracruz. Las sorpresas eran muy raras, era descubrir las toronjas, cosas que yo no conocía, ver mangos y beber refrescos de cola en el barco que no estaban de moda en aquella época en España. Y me aficioné y ya ahí perdí. Los olores. Y la gente hablaba igual, pero hablaba diferente. Traté de quitarme a lo largo de muchos años el peso de hablar con la C, que se volvía discriminatorio. Todos los 15 de septiembre me querían quemar los pies en la secundaria. Entonces tuve que ser el abanderado y con eso ya no se atrevían. Y para ser abanderado tenía que tener el promedio más alto de la secundaria y lo tuve como 6 meses para defenderme con el hasta bandera de las agresiones del bullying de la época. Que todavía no se catalogaba como bullying, ¿no? A mí ya no me toca, ya soy tan chilango que ya no me llega. Ya estás curado de espanto. Pero la verdad es que yo me acabo de nacionalizar en los 60s. O sea, de volverme mexicano. Cuando en el 68 te persiguen para matarte la policía y los granaderos, tú dices, este es mi país, me la juego, este es mi país. Y de ahí se acabaron mis conflictos de doble nacionalidad. Mantuve y mantengo una relación con España permanente, dirigí la Semana Negra en Gijón, pero yo era mexicano y era mexicano del DF. Y aquí crecí como escritor y era el único escritor mexicano nacido en Gijón. Y bueno, justamente en el 68 tú estabas creciendo, probablemente rondabas los 18 años de edad. 19 años de edad. Yo creo, mezclado con la juventud mexicana, ya quizá sintiéndote como un mexicano, como dices, arriesgando el físico, peleando por ideales, ¿no? Con estudiantes de aquella época. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál es tu...? Fui uno más de los cientos de miles de estudiantes que participaron en el movimiento. Quedó muy claro que vivíamos en un país dominado por la represión, el doble lenguaje, la mentira, el autoritarismo, y que esto significaba, bueno, este es mi país, y estos son los problemas de mi país. Y yo creo que ahí asumes un compromiso para toda la vida, ¿no? Claro. El final, después del movimiento 68, lamiéndonos las heridas, millares, cientos de miles de estudiantes, dijimos, hay que cambiar este país. Y bueno, me he dedicado humildemente desde las capacidades que te da tu condición de ciudadano a hacerlo, mezclado con que empecé a crecer como periodista primero y como escritor después. Justamente iniciadas tu carrera en el periodismo y en la escritura, en la literatura. ¿Cómo fue escribir en esa época en México? Era un México mucho más censurado, me imagino era un México más complejo a la hora de distribuir información delicada, a la hora de dar un punto de vista o tratar de que una editorial publicara opiniones pues encontradas a veces. Yo crecí como escritor ya en la época en la censura estaba rompiendo. Yo empiezo a publicar después de que Elena Poniatowska y Monsiváis producen los grandes libros del 68. En el mundo del libro había poca censura. Como periodista sí viví muchos momentos de censura.
Sí. Desde entrevistas que hice que no se publicaron hasta que me corrieron de 8 periódicos, una revista. Dirigí las páginas negras de siempre, del suplemento, y ahí me terminaron corriendo por razones de censura y presiones que había. Pero como escritor viví mucho menos el fenómeno de la escritura. Incluso yo diría que comparado con hoy me resultó mucho más fácil publicar que lo que le cuesta hoy a un joven. Ah, sí. En aquella época la edición mínima era de 4,000 ejemplares y entregué el primer manuscrito después de un fracaso, que fracasé como sapo en 3 editoriales con mi primera novela que nunca se publicó. Nunca se publicó. No, luego la reescribí y una parte de esa novela ganó el premio Grijalbo de novela en México. Pero entregué el primer manuscrito, Días de Combate, de la serie Velasco Arán, y al mes me dijeron, ya, va. Dije, bueno, pues va. Y al año entregué el segundo y me dijeron, va. Y a partir de eso ya nunca tuve problemas para publicar en México, sino al contrario. Y luego empezaron a publicarse en el extranjero las novelas, y entonces menos todavía, ¿no? Sí, ya ganando terreno y fama como escritor, pues quizá va siendo un camino un poco más sencillo. Durante todos estos años, bueno, has participado, como dices, como periodista, como novelista, como cuentista, como historiador. Tienes obras que en toda Latinoamérica se consideran piezas maestras, como la biografía del Che Guevara, la biografía de Pancho Villa. ¿Cómo ha sido escribir? Porque tú al final del día te has involucrado no solamente con la historia de México, que la conoces bien y has escrito sobre ella, has narrado sobre la historia de México, pero también te has involucrado en personajes en Cuba como Guiteras o del sur como el Che Guevara. ¿Cómo ha sido conocer todo este mundo de Centro y Sudamérica? Yo creo que básicamente escribes los libros que quisieras leer. Y entonces cuando la curiosidad te va dominando, empieza a investigar. Y cuando la investigación va creciendo, el libro empieza a decir, escríbeme. Y entonces lo escribes. Trabaja de una manera muy poco habitual para los que te dicen, ¿y cómo trabajas? Bueno, yo tengo 10, 12 proyectos abiertos al mismo tiempo y avanzo en uno, avanzo en otro, avanzo en otro. Y de repente uno de ellos me dice, yo, y me concentro, ¿no? Yo estoy listo, y entonces me concentro. Hay libros que tuvieron facturas de 20 años, 25 años. ¿Cómo cuál? Patria, desde que empecé a trabajar el tema del liberalismo mexicano de la época juarista, pasaron 25 años. Y de repente, ahí está. Y fueron 3 años de trabajo de redacción concentrado. Pero la cocina de ese libro es inmensa. Y es una trilogía que acabas de terminar de publicar, Patria 1, 2 y 3, precisamente enfocado en la época de la Reforma. Para ti, los 3 momentos más importantes en la historia del México independiente, ¿coincidirías en que son la independencia, la Reforma y la Revolución? Yo diría que sí, si añades además a esto la ruptura de los 60s, que es fundamental, y el periodo cardenista, que te marca otra manera diferente de gobernar la nación. Entonces, bueno, tú consideras el movimiento de los 60s como otro movimiento importante. Clave. Y regresando un poquito a Lázaro Cárdenas, el periodo de un gobierno, como mencionas, distinto, en donde Lázaro Cárdenas expropió el petróleo en 1938. Impulsa el Politécnico, expropia el petróleo, distribuye las tierras de la laguna, devuelve a los yaquis la tierra perdida. Caray, este país iba hacia otro lado y de repente Cárdenas detiene el flujo conservador y lo frena durante su periodo presidencial y demuestra que es posible gobernar de otra manera. ¿Por qué, por qué crees que ese movimiento que inició Lázaro Cárdenas se rompe en algún momento? Porque la cultura priista es una cultura pendular. Nos fuimos mucho a la izquierda, viraje hacia la derecha, y llega el alemanismo, que es el momento más peligroso en la historia de México, donde se instituye una política de gobernar robando. Y toda esta estructura, el latrocinio, la corrupción, el uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, que fabrica el alemanismo y que llega hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Estamos grabando 2 semanas antes de las elecciones o 3 semanas antes de las elecciones. Estamos heredando el alemanismo. Estos son los últimos días del alemanismo. Ahí inició lo que considerarías el último periodo de la vida política y pública de México, que puede llegar a un fin. Sí,
el periodo oscuro con el que vamos a terminar. Ahora, personajes justamente hoy de que están como candidatos, Andrés Manuel López Obrador ha mencionado precisamente esto, en sentido de que los tres grandes movimientos revolucionarios que México ha tenido son la independencia, la reforma y la revolución. ¿Cómo hacer entendiendo la historia y lo que México ha vivido, lo que nos ha costado como sociedad vivir esos procesos, cómo lograr que este cambio sí sea un cambio definitorio a largo plazo? Porque hay una reflexión. La independencia nos dejó a Santana, la reforma nos dejó una dictadura con Porfirio Díaz y la revolución nos dejó al PRI. Yo creo que el viraje pendular produce estos fenómenos, avanza pero también se retrocede. No hay garantías en la historia de que no se produzcan fenómenos de retroceso, pero también la independencia nos dejó la abolición de la esclavitud. Claro. La reforma nos dejó una ética de gobernar, una manera de entender el servir al pueblo. Y la revolución nos levantó la demanda masiva de los campesinos de la tierra para que la trabaja. O sea, yo te reformulo esto de manera diferente. ¿Qué nos va a dejar la transición actual? No lo sé. Lo que sí sé es que urge, que no sé si es posible o no es posible, es absolutamente necesario romper una inercia conservadora que nos lleva a un país dominado por la corrupción, el neoliberalismo y la guerra absurda contra el narco. Y también quizá sumando, creo que a lo que dices, la gran diferencia podría ser, debería de ser, que el cambio representado por quien fuera sea un cambio, a diferencia de esos tres eventos en el pasado, sea un cambio con pacífico, la paz, ¿no? Ojalá, ojalá, y de eso se trata. Yo creo que México ya difícilmente sería productivo si por las causas que sean, por un robo en la elección y la molestia de la gente, o por cualquier caso que fuera, creo que recurrir a la violencia. Ya somos un país muy violento y creo que es otro tema que me gustaría tocar contigo. La cantidad de muertos que se han vivido en México en los últimos 10 o 15 años, pues demuestran que estamos viviendo un periodo álgido, pues diría yo, problemático en temas de seguridad físico que se pueden comparar con esas épocas. Quizá no en números, pero sí en lo rudo, en lo violento, que a veces con ciertas imágenes podemos ver que México se ha convertido, ¿no? Mira, la decisión de si la transición va a ser pacífica o no está en la voluntad de los que queremos que sea pacífica, pero también está en la voluntad de que aprendan a retirarse cuando pierden. Claro. El fraude es un insulto a todos los ciudadanos. Lo van a intentar. Yo creo que no les va a salir bien, pero que se hagan responsables de los riesgos que corre este país si cometen un nuevo fraude. ¿Tú crees que si el sistema mexicano decidiera cometer un fraude electoral, la gente de México, a lo que se le ha conocido hoy como el Tigre, estaría en condiciones de no aceptar esta vez un fraude? Mira, no, yo tenía una bola para adivinar el futuro, pero me fui a jugar boliche y se me estropeó, se fregó mi bola. No tengo elementos para pensar cómo puede ser el futuro inmediato. Lo que sí sé es que ya llegó la hora del cambio y que depende de la ciudadanía y de la capacidad para desbordar a las fuerzas del fraude, que parece que está en marcha. Yo creo que hoy el fraude tiene límites. ¿Cuántos votos puedes comprar? Si los desbordas con 12 millones de votos, el fraude se desmorona. Y yo creo que es lo que se va a producir. En México, ha habido muchos movimientos revolucionarios. Me llamó mucho la atención saber que tú escribiste en conjunto una novela con el subcomandante Marcos, sí, a través del periódico La Jornada, si estoy correcto. ¿Nos podrías platicar un poco de esa historia? historia? Sí, Muertos Incómodos es muy curioso. Marcos me propuso una vez, se lo había propuesto también a Manolo Vázquez Montalbán, que los tres escribieron. Manolo se murió en esos días y escribimos mano a mano una novela policíaca. ¿Por qué años fue? Ah, charay.
No me hagas preguntas difíciles. ¿10 años? ¿Hace 10 años? Digamos 2007, 2008. A saber, ya. No tengo registro en la acumulación de libros publicados, ya me pierdo, man. Entonces se acercó contigo. Sí, entonces la escribimos, me llegó un mensaje, la escribimos a distancia. Yo escribía unos capítulos, él escribía otros, íbamos intercambiando y se iba publicando sobre la marcha, o sea que no había posibilidad de corrección. Fue una locura, man. No lo volvería a hacer jamás. No lo volverías a hacer. No, escribir un libro sin capacidad de corrección es la muerte. Claro. Y entonces tú escribías un capítulo, lo publicabas. Sí. ¿Él lo leía? ¿O ya no, lo había leído antes? Yo se lo había mandado un poco antes. Teníamos un sistema de comunicación que parecía de espías chinos, que funcionó bien. A veces Marcos se retrasó 2 o 3 días en entregar su capítulo y yo tuve que escribir el mío en 4 días. Y a la inversa, pero funcionó el sistema. ¿Cómo ves al comandante Marcos sabiendo que pues colaboraste incluso con él y que conoces la historia del movimiento zapatista? Tengo un gran cariño y respeto por los zapatistas, lo sigo teniendo. Tenemos coincidencias y descoincidencias. Yo sí creo que ahora hay una coyuntura electoral y hay que trabajar para que esta coyuntura electoral dé la mejor salida posible. Pero tengo una gran simpatía, y siempre la he tenido, por el zapatismo. Me parece un movimiento digno, que no medró en lo particular, sino que buscó el bien colectivo. Y en el caso, siendo que escribiste otro gran libro tuyo, admirado por muchos y muy reconocido, que es la biografía de otro personaje revolucionario en México, que es pues ni más ni menos que Pancho Villa. Escribiste sobre él. ¿Qué te deja todo ese proceso? Porque obviamente estudiaste y has estudiado a profundidad del movimiento de la Revolución Mexicana. ¿Qué te deja el haber estudiado un personaje como Pancho Villa en sus motivaciones? 1000 cosas. En principio, cuando trabajas sobre el Che hay una cierta identidad. Hijos de la clase media, leímos las mismas novelas de Salgari cuando éramos adolescentes, es un personaje contemporáneo. Yo escuché al Che en la radio durante la batalla de Santa Clara, etc. Villa hay mucha más distancia, está mucho más lejos. Claro. Su origen campesino popular no es el mío. El norte de México tuve que aprendérmelo de nuevo, no lo conocía. Tuve que ir a vivirlo y ver la barda y decir, aquí había un frontón, sí, ahí está a la vuelta el frontón, y ahí jugaba Villa, sí. ¿Por qué no trae sombrero? Pues se le caía, porque Villa siempre usaba sombrero. Pero era un personaje tan literario, que me dominó durante años. Empecé a pensar a lo Villa y a entender y a recopilar información que me iba dando la profundidad del personaje. Y te encuentras un personaje tan endiabladamente literario que dije, no puedo hacer una novela con esto, tengo que hacer una biografía. Porque si hago una novela lo debilito. La realidad es más fuerte que la ficción. Y entonces tuve que trabajar en una biografía, sorteando momentos como dicen, ¿a qué horas tuvo 24 hijos o 29? Ya ni me acuerdo. Pero era monógamo, pues sí, a su manera, nunca tenía 2 al mismo tiempo, ¿no? Y le gustaban las mujeres, no, le gustaban las bodas y las fiestas. Y tratar de desentrañar a un personaje complejo como este, cuya solidez revolucionaria está a prueba de fuego, ¿no? Villa es la venganza de los jodidos. Esa es la esencia del villismo. Claro. Contra el agravio hay venganza, hay rebelión. Claro. Y Villa es eso, lo expresa muy bien su biografía. Precisamente hay muchos mitos y muchas leyendas sobre Pancho Villa. El hacer una biografía como la que hiciste, pues supongo te topas con muchas informaciones verdaderas, falsas, que hay que reconstruir. Una de ellas es la cantidad de matrimonios que tuvo. Y yo alguna vez te escuché hablar sobre el tema en el cual incluso él iba bajando con el ejército villista y formando alianzas con comunidades, quizá a través del propio matrimonio. En la etapa del bandolerismo, sobre todo, y en la primera construcción de la División del Norte, estableció redes de alianzas comunitarias a través del compadrazgo. La División del Norte era un nudo de compadres. Tan es así que al morir no había hijo que quedara suelto, sino los generales de la división los adoptaban. Villa llegó a tener no solo un montón de hijos producto de sus múltiples matrimonios, sino llegó a tener
un montón de ahijados y de huérfanos que vivieron siendo prácticamente hijos suyos a los que dio educación, cuidó, mantuvo. Digo, ¿qué tiempo, es decir, qué tiempo tuviste que dedicar a un personaje como Pancho Villa para que llegara el momento en el que te sintieras satisfecho con la información que tenías, desmitificando, comprobando? ¿Qué proceso llevas en Mira, algo así? las novelas terminan y terminaron, y las entregas. Sí. Los libros de historia son sujetos de corrección. Prepararé para el año que viene una nueva reedición del Villa con correcciones, porque siempre llega, aparecieron nueva, 3 fotos, nueva información. Entonces, ¿nunca termina? No, nunca termina, son eternos los libros de historia. Te obligan a revisión casi eterna. ¿Son personajes con los que te has enamorado y quedarás enamorado de por vida? De por vida, sí. Y no solo de por vida, te perseguirán de por vida. ¿Cuáles serían, si puedo hacer una pregunta complicada, tus 3 personajes en la vida de México y Latinoamérica para ampliar, revolucionarios con los cuales te sientes identificado y que los vas a llevar para toda la vida? Guiteras, quizá el libro sobre Guiteras me marcó muy profundamente porque era quizá de todos los personajes que he trabajado el que menos información había, el que menos se sabía, el que había sido peor contado. Y quizá el libro de Guiteras fue el que más me marcó en términos de identidad con Tony. Pero trabajar con el Che es un problema. Llegaba un momento en que trabajabas 14 horas en un día. Te ibas a dormir y el Che se te aparecía en sueños diciendo, pon ahí un ladrillo, vamos a construir una escuela. Y te echabas 8 horas de trabajo voluntario y amanecías agotado, ¿no? Vivir en la cabeza del Che y salirte de su cabeza para contarlo es un fenómeno de esquizofrenia muy jodido para un escritor. Meterte dentro, alejarte, meterte dentro, alejarte. Es como un columpio. Yo recuerdo que la pobre Paloma, yo la despertaba de repente, decía, soy un imbécil, soy un pendejo, y me dormía. Y Paloma decía, ¿para eso me despertaste? Y media hora después la volví a despertar y dice, soy un pinche genio, ya la encontré. Era un fenómeno muy particular de mantener el calor, la cercanía, para poderle transmitir al lector esta visión externa y esta explicación del personaje a partir de sí mismo. Tienes que estar en un juego de equilibrios continuo. Fue un libro complicado de escribir, pero todos lo son en cierta manera. De repente me entra la duda de decir, ¿lo estoy contando bien? Haciendo este ejercicio, ¿cuántas veces te pasa, supongo muchas veces, que tienes que regresar en tu propio libro para alterar? Muchas veces. Los libros se escriben del principio hacia el fin, y del fin hacia el principio, y del principio hacia el fin varias veces para ir ajustando. Claro. ¿Sí? Claro. Sobre todo con personajes complicados. Entonces, hablaríamos que tus 3 principales amores... La última vez que dije que eran 3, me salieron 7, olvídalo. ¿Cuántos libros te llevarías a una isla desierta? No voy a islas desiertas en las que no haya biblioteca. Exactamente. Lo hemos comprobado en tu casa, que es una biblioteca inmensa. Continuando con el tema de la historia de México, creo que es importante cómo poder hacer. Tú has hecho una labor importantísima que me gustaría resaltar y que creo que mucha más gente debe de conocer, que es una labor que has hecho con este programa de Leer en Libertad. Han donado muchísimos libros, han vendido millones de libros a un bajísimo costo. Hemos regalado millón y medio de libros. Me gustaría que nos contaras, porque mucha gente lo conoce, pero mucha gente no lo conoce y creo que vale mucho la pena que nos contaras cómo lo iniciaste. Sí, hace 8 años Paloma había estado trabajando en la Secretaría de Cultura del DF, la corrieron por hacerlo bien y nos reunimos y decidimos, pues desde la sociedad civil, vamos a crear una asociación de fomento a la lectura, de debate político y debate sobre la historia de México y conseguir libros baratos para regalar, para hacer, para vender. Y ha sido un éxito brutal. A lo largo de 8 años, para Leer en Libertad ha hecho cientos de ferias populares, ha regalado millares de libros, ha publicado 150 libros para regalar, los pueden bajar gratis de la página Brigada para Leer en Libertad, entran, descargas y órale. BrigadaparaLeerEnLibertad.com. No, entran a la página y en la página buscan descargas y ahí y saben dónde andamos, porque la Brigada no para. Claro. Hoy en la noche del día que estamos grabando estaré en la Feria del Libro de Tlatelolco, las ferias de barrio que organizamos.
entonces llevas 8 años trabajando en esto. Creo que es una labor importantísima porque la lectura enriquece, la lectura da conocimientos y México necesita leer mucho más. Sí. ¿Para qué añado más? Sí, hay que leer más. No queremos que todo el mundo lea. El que no quiera leer, que no lea. Pero todo el que pueda y no sabe los inmensos placeres de la lectura, que los descubra. Abrir puerta. A través de la lectura creo que podemos terminar de comprender muchas generaciones jóvenes lo que fue nuestro pasado. Yo creo que es evidente y se nota porque se han hecho encuestas sobre el tema, que las nuevas generaciones conocen poco sobre la historia de México. Y creo que sería un tema a seguir trabajando. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Has analizado desde un gobierno federal e incluso local cómo poder hacerlo, incluso con la reforma educativa ligado, ¿no? Los temas del debate sobre la historia de México están en la puerta. Hemos demostrado en la brigada el éxito de las discusiones en ferias de libros, etcétera, que se llaman La Historia de Debate. La divulgación a través de libros de regalo ha sido inmensa y el interés es enorme. Entonces, en esa medida, pues avanzar, profundizar y vincularlo a la educación media. Porque hasta donde tengo entendido, bueno, nos comentas, han donado cerca de 1,5 millones de libros, pero otro dato importante son si estoy bien, 8 millones, cerca de 8 de millones libros vendidos a bajo precio. A muy bajo costo. Y cerca de 200 bibliotecas en barrios que no tenían biblioteca. Lo cual creo que es una labor. Regalamos. Es una labor increíble. Esto lo has hecho a nivel nacional, si estoy... Básicamente el Valle de México y con algunas extensiones. Hemos hecho operaciones en Puebla, en Querétaro, en Jalapa, en Tula, pero básicamente en la Ciudad de México y la zona conurbada. Pues digo, nosotros por parte de Conecta MX nos comprometemos también a estar avisando a la gente cuándo van a haber nuevas ferias, porque creo que todo aquel que se interese, a veces es común, creo yo, que hay gente que quiera leer. Estoy de acuerdo que no para todos es la lectura, pero hay gente que quiera leer y pues económicamente no dé para comprar. O peor todavía, alguien con una formación cultural baja entra en una librería y no sabe ni qué quiere, ni cuánto cuesta, ni cómo. Y hay que romperlo eso. La librería crea distancia, los libros en la calle y en el suelo, los precios los más bajos posibles. Claro. Y sobre todo, conferencias continuas contando. ¿Qué opinas de esto y esto? Pues esto, y de repente enganchaste a un lector que me dice, a mí me interesa. Se abre toda una discusión bien bonita sobre la batalla por Tenochtitlán. Volvamos las decenas de debates en torno al árbol de la noche alegre. Generemos discusiones, pongamos sobre la mesa libros baratos y con información. Es impresionante la capacidad. La Ciudad de México está leyendo, después del trabajo de la Brigada para la Libertad, muchísimo más de lo que leía. ¿Tienen ustedes alguna especie de dato sobre...? Sí, tenemos un dato profundo. Entre regalados, llevados en biblioteca y vendidos a bajo precio, estamos cerca de los 10 millones de libros. Y me consta porque yo he estado en algunas... ¿Has estado comprando? No, porque recibiendo de regalo. Y yo he recibido en esas ferias, así es que me consta que regalan un libro por cada persona que asista, ¿no? Hasta lo que alcance. Hasta que se acabe. ¿No? ¿Cómo ves, Paco, hablando ya de la actualidad, tratando de comprender la historia, el cambio en paradigma que se avecina en esta elección del 1 de julio, a la que estamos a 3 semanas de observar, y en la cual, depende en gran medida el futuro de muchas políticas públicas de México y en gran sentido el futuro de nuestro país, de nuestros jóvenes, de nuestros gente de la tercera edad, de todo el país. Mira, los que nos están escuchando, aquí hay dos sopas. O te quedas mirando y luego no te quejes de lo que pasó, o participas. Y yo en lo personal, creo que hay solo una manera de participar, impulsar el cambio. ¿Cómo poder hacer que esta transición, cómo podemos participar como sociedad civil? Vigilando las urnas, impidiendo el fraude, discutiendo con la gente, diciéndole no vendas tu voto, hablando con el primo que tiene dudas, estando en las casillas, tratando de que, caray, lo menos que podemos pedir hoy los mexicanos es que tengamos el derecho a elegir a quienes nos gobiernan.
que es el derecho así como elemental. Bueno, en este país estamos en la prehistoria, no lo hemos logrado. Y esta es una oportunidad. Ahora, tenemos como país, y creo que a los mexicanos nos une una persona, que es Donald Trump. Es el presidente del país más poderoso del mundo, y a rojos, azules, verdes, blancos nos ha unido a decir, tenemos que saber lidiar con un personaje como lo es Donald Trump. Sí, que es una mezcla entre bobo, paranoico, psicópata, etcétera. Y además gobernando Estados Unidos son unos kilómetros de nosotros, son unos metros de nosotros. Y con 3,000 kilómetros de frontera. Al final del día es, nos guste o no, una persona que tiene con la que tenemos que trabajar, el próximo presidente de México. Yo diría trabajar es una palabra más o menos complicada. ¿Has intentado trabajar con Donald Trump? Ni tú ni nadie. No se puede. Lo que tenemos es que establecer un código de dignidad, que es mídete, güey. Porque tú cierras con alambre de púas la frontera del norte y nosotros abrimos la frontera del sur. Negociamos con los compañeros guatemaltecos, costarricenses, hondureños, libre paso por México. Y a veces es cierto que el autoritarismo trumpiano aguanta palos como ese. Si él nos dice no a las importaciones de azúcar mexicano, nos decimos no a las importaciones de fructosa gringa, que además es peor para endulzar, estropea los refrescos la pinche fructosa. Hay que jugarle rudo, y para jugar rudo necesitas un gobierno con dignidad. Ahí he escuchado a analistas que me parece que es correcto, quisiera saber tu opinión. Tenemos cerca de 40 o 50 millones de mexicanos viviendo hoy en Estados Unidos, con los que se podría trabajar mucho más, no solamente una parte muy importante que sería trabajar con ellos para tratar de mejorar su situación legal en Estados Unidos, pero también trabajar con muchas organizaciones civiles de Estados Unidos para tejer una telaraña en el país del norte que también empiece a beneficiar las relaciones con México desde una posición mucho más sólida. Sí, hay que crear multitud de alianzas. Evidentemente la primera es la alianza natural. Los mexicanos en el extranjero siguen siendo mexicanos. Protejámoslos, apoyémoslos, conectémonos. Pero hay que crear alianzas con el Hollywood progresista, claro, ¿no? Hay que crear alianzas con la propia disidencia en Estados Unidos, que entiende que el trumpismo es una manera de enfermedad del siglo XX y XXI. Hay que hacer un tejido de multitud de alianzas desde la dignidad. Necesitamos recuperar la dignidad en el gobierno de la República. Tú no puedes tener gobernante un güey que tiene dificultades para leer 3 libros y nunca se acuerda, la Biblia pero no toda, y que de pasada tiene una Casa Blanca que nadie explica de dónde salió. No hay dignidad ahí, hay demasiada debilidad producto de la corrupción. Y eso te impide tener una relación hacia Trump desde el punto de vista histórico de Hidalgo, Juárez y Lázaro Cárdenas, y no quieres más, o de Villa, que dijo, como insistan, les voy a hacer un hoyo de 4 kilómetros de largo y de profundidad para que no pasen las mineras. Era al revés. Pues sí. Entonces necesitas esa dignidad para confrontarlos. Pues yo creo que, México va a enfrentar un camino rudo, gane el que gane, con Donald Trump. En ese sentido, creo que los mexicanos y la sociedad civil tendríamos que seguir trabajando juntos para construir un mejor México. Y pues para finalizar la entrevista, Paco, me gustaría hacerte algunas preguntas de respuesta rápida, si no lo permites. Muy sencillas. Échalas. La primera sería, ¿roncas? Sí. Pero estoy aprendiendo a dormir de perfil. Ah, muy bien. Y entonces ronco menos. Tu esposa Paloma ya te está enseñando. A madrazos, ya me tiró de la cama varias veces. ¿Tu garnacha favorita? Los tacos de costilla y chicharrón, las campechanas. ¿Conoces un buen lugar que nos lleves? Sí. Muy bien. Conozco 50. Tengo el mapa de los tacos de campechanos. ¿Uber o taxi? Taxi. ¿Máquina, escribir, computadora o pluma? Computadora. ¿Octavio Paz o Carlos Fuentes? Fuentes 1000 veces. ¿Salsa verde o roja? Cañón. Yo diría que roja.
Esta puede ser que yo ya me la sepa, pero ¿zapatista o villista? Villista. Y no porque no quiera a Zapata, lo quiero mucho. El mejor y el peor presidente de México. El peor, ahí me la pusiste dura. Yo diría que el peor es Miguel Alemán, porque ahí nace lo peor que hemos vivido, ¿no? Esta idea de gobernar es robar. El mejor. El mejor. Yo soy muy juarista en términos de la manera como preside, pero me gusta el estilo Cárdenas, el estilo Lázaro Cárdenas. Sí. ¿Con qué momento histórico en la vida de México podrías comparar el momento actual? Uy, no lo sé, porque cada momento tiene su etos, su vibración. No lo sé. Vamos a dejarlo en un no sé. ¿Radio, televisión o redes sociales? ¡Guau! Radio, televisión, redes sociales, la mixtura que se está produciendo. Ya los géneros no son puros, afortunadamente. La combinación de las tres. De las tres, sí. ¿Hidalgo o Morelos? Hidalgo y Morelos. Y Morelos. ¿A qué personaje de la vida histórica de México, vivo o muerto, pondrías en un billete? Francisco Zarco, la libertad de expresión. La libertad de expresión no se pide, se ejerce. Y el lema, que se lo ponga ahí bien clarito en el billete. Que es un billete chico, de 20 pesos, de denominación 50, baja. Sí. Que la use la gente. Sí. ¿Tu grosería favorita? Como sigan así, van y chingan a su madre. Que es una formulación políticamente incorrecta. El otro día una compañera me decía, ¿por qué no les dices van y chingan a su padre? Bueno, pues van y chingan a su padre, le tienes razón. Si tuvieras que escoger alguna novela o libro que no fuera tuyo, pero que te gustaría ser el autor. Wow. Hay una lista. Pero yo diría que probablemente sería una novela de Philip José Farmer, El mundo del río. El mundo del río. Sí, me gustaría haber escrito El mundo del río. Es ingeniosa. Además ya es una recomendación para la gente que nos está viendo que no la haya leído. Y desde luego, Howard Fast Espartaco. El Espartaco de Howard Fast. ¡Wow! Y que lo pueden bajar gratis en la red de la Brigada. Ya saben, Brigada para leer en libertad. Brigada para leer en libertad. Entran, descargas, Espartaco. Paco, pues tenemos aquí con nosotros varios libros de tu autoría que vamos a estar regalando a nuestros visitantes de la página, a nuestros seguidores. Paco nos va a hacer el honor de firmarlos y los vamos a regalar a toda aquella gente que le interese esta entrevista, que quiera leer en libertad. ¿Tienes muchos? No muchos. no te vamos a poner. Entonces dilo hasta que se acaben. Hasta que se acaben, como sucede en la Brigada. Para Pásame que se eso, mantengan vamos a contarles Paco nos la primicia. va a dar una primicia en Conecta MX de su nuevo libro. ¿Qué cámara? Esta. Bien. En julio va a salir una novela doble. 2 novelas cortas en un solo volumen. El olor de las magnolias y la bicicleta, la libertad. Una de ellas cuenta una historia sucedida en Veracruz en 1906. Y es ficción pura. Y la otra cuenta las relaciones de mi padre con el ciclismo, que yo viví cuando tenía 8 años y está escrita en primera persona. La cuento desde el punto de vista del niño que yo era. Y es el próximo libro, en julio. Planeta saca estas dos. Los dos. Espero que estemos en el paralelo celebrando el cambio que produciría la victoria. ¿El 2 de julio? No, va a salir en julio mediados. Mediados de julio. Sí, dije, no la saques los primeros días de julio porque vamos a estar en la bronca. Claro. Pues digo, de antemano te agradecemos mucho, le recomendamos a la gente que esté muy al pendiente en julio con estos 2 libros nuevos de Paco Ignacio Taibo II. Pues finalmente, Paco, agradecerte a nombre personal y del equipo de Conecta MX que nos hayas abierto tan amablemente las puertas de tu casa. Estamos muy contentos de haber podido hacer esta entrevista contigo. Y una última pregunta, después del 1 de julio, sabemos que de aquí al 1 vas a estar muy ocupado, pero después del 1 de julio, ¿crees que nos pudieras dar
otra entrevista para Conecta MX y darle seguimiento a todos estos acontecimientos actuales? Sí, sí, con gusto. Muchísimas gracias. Creo que están haciendo un trabajo importante. Divulgar en este país ha sido durante muchos años un término pecaminoso. No, hay que tener excelencia en la información. No, divulgar es la sal de la tierra. Divulgar no es llevarle a los búlgaros algo, porque hay cada pinche analfabeta en este país, como Peña Nieto Fox, que pensaría que divulgar es llevarle a los búlgaros a su casa. No, divulgar es encontrar un nivel para contar las cosas a la altura del que las está escuchando. Y es un trabajo muy importante. En este país hay multitud de espacios informativos, pero que ustedes desde la sociedad civil estén impulsando un trabajo de divulgación me parece sano. Sigamos. Te agradecemos muchísimo, Paco. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista de Conecta MX. El día de hoy estuvimos con Paco Ignacio Taibo II. Esperen muchas nuevas entrevistas. Muchas gracias. Hasta la próxima.